En este vídeo vamos a ver funciones elementales de matemáticas de cuarto de la ESO. Funciones elementales. Este tema lo he dividido en 6 partes. La primera vamos a ver funciones polinómicas. En segundo lugar veremos funciones racionales. En tercer lugar, asíntotas de las funciones racionales. Luego veremos funciones exponenciales y logarítmicas, funciones trigonométricas y construcción de funciones. Empezamos con las funciones polinómicas. Primero veremos qué es una función polinómica, luego dentro de ellas veremos las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Las funciones f de x igual a 2x más 3 y g de x igual a 5x a la quinta menos 2x más 4 más un cuarto tienen en común que están definidas por polinomios de una variable. Las funciones cuya expresión son del tipo como la que veis ahí se llaman funciones polinómicas con n perteneciente a los números naturales y coeficientes a su 0, a su 1 hasta a su n perteneciente a los números reales. Las funciones polinómicas son continuas y su dominio son los números reales. A su 0, a su 1, a su 2, a su n son los coeficientes de la función polinómica y el grado del polinomio coincide con el grado de la función polinómica. La variable del polinomio es la variable independiente de la función. Por ejemplo, si tengo la función f de x igual a 5 menos 3x más x al cubo menos 2x a la cuarta, es una función polinómica de cuarto grado, su variable independiente es x y sus coeficientes son 5, menos 3, 0, 1 y menos 2. Si tengo la función h de x igual a 4 menos 2x a la menos 1 más 3x elevado a 3 medios, no es una función polinómica ya que los exponentes de su variable independiente no son números naturales. No siempre es sencillo representar funciones polinómicas. Para ello se pueden estudiar los puntos de corte, la simetría o construir tablas de valores. Dentro de las funciones polinómicas vamos a ver las funciones lineales. Las funciones lineales son funciones polinómicas de grado menor o igual que 1, es decir, que tienen la forma f de x igual a x más b con a y b perteneciente a r, los números reales. Su gráfica es una recta. El término a es la pendiente de la recta. Si a es menor que 0, sea negativo, la función es decreciente y si a es mayor que 0, sea positivo, la función es creciente. El coeficiente b o término independiente del polinomio es la ordenada en el origen, puesto que la gráfica de la función corta al eje y en el punto 0b. Por ejemplo, representa las funciones lineales f de x igual a 2x y g de x igual a 2x menos 2. La primera es una función de proporcionalidad directa dependiente a igual a 2 y que pasa por el 0, 0. Y la segunda es una función lineal dependiente a igual a 2 y de ordenada en el origen menos 2. Otro tipo de funciones polinómicas son las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son funciones polinómicas de grado 2, es decir, de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, con a, b y c perteneciente a los números reales y a distinto de 0. Su gráfica es una parábola. El estudio analítico permite determinar sus características y así poder esbozar su gráfica. Si a es menor que 0, las ramas de la parábola se abren hacia abajo y la función es creciente hasta alcanzar la abscisa del vértice y decreciente a partir de él. Si a es mayor que 0, las ramas se abren hacia arriba y la función es decreciente hasta alcanzar la abscisa del vértice y creciente a partir de él.
Las funciones cuadráticas tienen un eje de simetría que contiene al vértice de la parábola. El vértice de la parábola tiene dos coordenadas, la coordenada x y la y. La coordenada x se calcula como menos b partido por 2a y la coordenada y sería f de menos b partido por 2a. Y por lo tanto la ecuación del eje de simetría es x igual a menos b partido por 2a. Funciones racionales. Vamos a ver primero qué es una función racional y después veremos funciones de proporcionalidad inversa. Funciones racionales. Los números racionales son aquellos números que se pueden escribir de la forma a partido por b, con a y b perteneciente a z y b distinto de 0. Así, las funciones que tienen una expresión de la forma f de x igual a de x partido de b de x, donde a de x y b de x son polinomios con b de x distinto de 0, se llaman funciones racionales. Las funciones racionales, por tanto, son el cociente de dos polinomios y su expresión es de la forma, ahí lo veis, con el grado b de x mayor o igual que 1. Por ejemplo, la función f de x igual a 2x menos 1 partido de x cuadrado más x es una función racional, ya que es un cociente de dos polinomios, a de x, que es 2x menos 1, y b de x, que es x cuadrado más x más 1. En cambio, la función f de x igual a 3 raíz de x más 2 partido de x más 1 no es racional, porque en el numerador p de x igual a 3 raíz de x más 2 no es un polinomio. El dominio de las funciones racionales está formado por todos los números reales, excepto los que anulan el polinomio del denominador. Por ejemplo, si queremos hallar el dominio de la función f de x igual a 2x menos 1 partido de 2x cuadrado menos x menos 3, lo que tenemos que hacer es factorizar el polinomio del denominador para encontrar los valores de la variable independiente que lo hacen nulo. Es decir, factorizamos, hacemos la ecuación de segundo grado y el denominador me queda como x más 1 por 2x menos 3. Por lo tanto, el dominio de la función racional es r menos el menos 1 y 3 medios. Para estudiar las funciones racionales se pueden hallar los puntos de corte con los ejes, la simetría o el signo de la función. Por ejemplo, me dice que estudie las características de la función racional f de x igual a x cuadrado partido de x cuadrado menos 4. Primero hacemos el dominio, buscamos los valores que anulan el denominador, haciendo el denominador igual a 0, me da que x es igual a más menos 2, con lo cual el dominio de f es r menos el menos 2 y el 2. Hacemos los puntos de corte, con el eje y es hacer x igual a 0, así que f de 0 sería 0, que me daría el punto 0, 0, y en el eje x lo mismo. Si hago las simetrías, hago primero f de menos x, hago las operaciones y me da que es igual que f de x, con lo cual tiene una función par. Y el signo de la función también lo puedo estudiar con una tabla de valores con los puntos de corte y donde no existe la función, que es el menos 2, el punto de corte 0 y el 2, que es la otra asíntota, y miro el signo de la función en cada uno de estos tramos. Funciones de proporcionalidad inversa. Las funciones racionales más elementales son las que resultan del cociente entre una constante y la variable independiente, es decir, f de x igual a k de x. Las funciones de proporcionalidad inversa son funciones racionales de la forma f de x igual a k partido de x con k distinto de 0 y su gráfica es una curva que llamamos hipérbola. El dominio de las funciones de proporcionalidad inversa es dominio de f igual a r menos el 0. Si k es mayor que 0, las ramas de la hipérbola están en el primer y tercer cuadrante y es decreciente en todo su dominio. Y si k es menor que 0, las ramas de la hipérbola están en el segundo y cuarto cuadrante y es creciente en todo su dominio. Presentan además simetría impar. F de x es igual a f de menos x.
En el punto 3 vamos a ver las asíntotas de las funciones racionales. Tenemos asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Las asíntotas. Como se puede ver en las gráficas de las funciones de proporcionalidad inversa, sus ramas se van aproximando cada vez más a diferentes rectas. Las rectas a las que se aproximan las ramas de una curva se llaman asíntotas. Si estas rectas son paralelas al eje X, se llaman asíntotas horizontales. Si son paralelas al eje Y, se llaman asíntotas verticales. Y si no son paralelas ni al eje X ni al eje Y, se llaman asíntotas oblicuas. Asíntotas verticales. Una función racional f de x tiene como asíntota vertical la recta x igual a d si al tomar valores de x cada vez más próximos a d, los valores de f de x se hacen cada vez más grandes en valor absoluto. Las funciones racionales tienen asíntotas verticales en los valores de x que anulan el denominador. Si también anulan el numerador, se debe comprobar tomando valores de x próximos a este punto de discontinuidad. Para buscar asíntotas verticales se estudian los valores que no pertenecen al dominio. Asíntotas horizontales. Como cualquier función racional, f de x igual a ax partido de bx en la que el grado de ax es menor que o igual que el grado de b de x, tiene una asíntota horizontal de ecuación y igual a c. Si el grado de ax es menor que el grado de bx, la asíntota horizontal es y igual a 0. Y si el grado de ax es igual al grado de bx, la asíntota horizontal es y igual a an partido de bn, donde an y bn son los coeficientes principales de los dos polinomios. Asíntotas oblicuas. Cualquier función racional en la que el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador tiene una asíntota oblicua. Para calcularla, se puede expresar la función de la siguiente manera. Hacemos f de x igual a x entre bx, hacemos la división, me daría ax más b más el resto partido de bx, donde y igual a x más b es la ecuación de la asíntota oblicua y el grado de rx es menor que el grado de bx. Funciones exponenciales y logarítmicas. Veremos primero las funciones exponenciales y después las funciones logarítmicas. Funciones exponenciales. En la función y igual a x cuadrado, la variable independiente es la base de una potencia. Sin embargo, en la función y igual a 2 elevado a x está en el exponente. Se trata, por tanto, de una función exponencial. Las funciones del tipo f de x igual a elevado a x, en las que a es un número real positivo y a distinto de 1, se llaman funciones exponenciales. Las funciones exponenciales presentan las siguientes características. Su dominio es todo R y su recorrido de 0 a infinito. Son continuas en todo su dominio. Su gráfica pasa por los puntos 0, 1 y 1a, ya que f de 0 es igual a elevado a 0, que es 1, y f de 1 es a elevado a 1, que es a. Si a es mayor que 1, la función es creciente y la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal, cuando x va tomando valores cada vez menores. Si, si a está entre 0 y 1, la función es decreciente y la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal cuando x va tomando valores cada vez mayores. La función y igual a 1 partido de a elevado a x es simétrica de y igual a elevado a x con respecto al eje y. Vamos a ver un tipo concreto de funciones exponenciales, que son f de x igual a 10 a la x y g de x igual a e a la x. Las dos funciones exponenciales más utilizadas son las que tienen por base el número 10 y el número e.
Como nuestro sistema de numeración es decimal, la función exponencial f de x igual a 10 a la x se utiliza para expresar números muy grandes o muy pequeños en la notación científica. Y la función g de x igual a e a la x aparece en multitud de fenómenos naturales como es el crecimiento de poblaciones o las emisiones radiactivas. Para representar esta función se puede utilizar sus características y elaborar una tabla de valores. Las funciones logarítmicas. Como la función exponencial es inyectiva, es decir, que a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente, tiene una función inversa que se llama función logarítmica, basada en la definición del logaritmo, que la tenemos ahí. A elevado a i es igual a x si y solo si el logaritmo en base a de x es igual a i. La función y igual a f de x igual al logaritmo en base a de x en la que a es mayor que 0 y distinto de 1 se llama función logarítmica de base a. Las características de estas funciones son: como el logaritmo solo está definido si su argumento es positivo, su dominio es de 0 a infinito y su recorrido todo r. Son continuas en su dominio. Su gráfica pasa por los puntos 1, 0 y a1, ya que f de 1 es logaritmo de 1, que es 0, y f de a es logaritmo en base a de a, que es 1. Si a es mayor que 1, la función es creciente, y si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. La recta x igual a 0 es una asíntota vertical. La función y igual al logaritmo 1 partido en base a 1 partido por a de x es simétrica de y igual al logaritmo en base a de x respecto al eje x. Y la función y igual al logaritmo en base a de x es simétrica de y igual a elevado a x respecto a la bisectriz del primer cuadrante, porque son uno la inversa de la otra. Las funciones logarítmicas más utilizadas son las que tienen como base el número 10 y el número e. Son las inversas de las funciones exponenciales 10 a la x y e a la x. La función f de x igual al logaritmo en base 10 de x se llama logaritmo decimal y se escribe f de x igual al logaritmo de x. No se le pone la base. La función g de x igual al logaritmo en base e de x se llama logaritmo neperiano y se escribe g de x igual a ln de x. Vamos a ver ahora las funciones trigonométricas. Vamos a ver la función seno, la función coseno y la función tangente. La función seno y coseno las vamos a ver juntas. Si x es la medida en radianes de un ángulo alfa, se definen las funciones seno y coseno como f de x igual a seno de x y f de x igual a coseno de x. Las funciones seno y coseno tienen las siguientes características. Su dominio es todo el conjunto de los números reales. Son continuas en todo su dominio. Están acotadas, ya que para cualquier ángulo se verifica que el seno de a nunca es menor que menos 1 ni nunca es mayor que 1. Y el coseno lo mismo, por tanto su recorrido es menos 1, 1. Son funciones periódicas con un periodo 2π, porque el seno de x más 2π es seno de x y el coseno de x más 2π es igual al coseno de x. Por este motivo se estudian en el intervalo 0, 2π. El signo lo veis ahí en la tabla entre 0 y 2π, que va cambiando en función de los radianos que tengamos. Y también vemos en la tabla los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Como el seno de menos x es igual a menos seno de x, la función seno de x es impar, o sea, es simétrica con respecto al origen. Y como el coseno de menos x es igual al coseno de x, la función coseno de x es par, simétrica respecto al eje y. Con todos estos datos y con la ayuda de una tabla de valores se pueden trazar las gráficas de las funciones. Ahí vemos en rojo la función seno dibujada, que vemos que es impar,
y en vez de la función coseno, que vemos que es par. La función tangente. Si x es la medida en radianes de un ángulo alfa, se define la función tangente como f de x igual a tangente de x igual al seno de x partido por coseno de x. La función tangente presenta las siguientes características. Como es el cociente de dos funciones que tienen de dominio todo R, su dominio serán todos los números reales excepto los valores que anulan el denominador. Es decir, que el dominio de f es todo r menos pi medios más kpi, que es donde el coseno es 0, con k perteneciente a z. Son continuas en todo su dominio. Su recorrido es todo r y por tanto no están acotadas. Como tangente de x más pi es igual a tangente de x, es una función periódica con periodo pi. Por este motivo se estudian en un intervalo de amplitud pi. Como se anula su denominador en algunos valores, como por ejemplo pi medios, y es periódica con periodo pi, tiene asíntotas verticales en la ecuación x más pi medios más kpi con k perteneciente a z. Es creciente en cada uno de los intervalos de su dominio. Es una función impar simétrica respecto al origen, ya que tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Con todos estos datos y ayudándonos con una tabla de valores, podemos obtener la gráfica de la función. Por último, vamos a ver cómo construir funciones a partir de otras conocidas. Vamos a ver traslaciones, dilataciones y contracciones y simetrías. Se pueden construir gráficas de funciones a partir de otras más sencillas cuando las desplazamos, las contraemos o las dilatamos. Vamos a ver en este caso las traslaciones. En sentido vertical, la gráfica de la función y igual a f de x más k se obtiene trasladando la gráfica y igual a f de x k unidades hacia arriba si k es positiva o hacia abajo si k es negativa. En sentido horizontal, la gráfica de la función y igual a f de x más k se obtiene trasladando la gráfica a igual de a f de x k unidades hacia la izquierda si k es positiva o hacia la derecha si k es negativa. Vamos a verlo con un ejemplo. A partir de la función f de x igual a x cuadrado, representamos las funciones x cuadrado más 2, x menos 2 al cuadrado y x más 3 al cuadrado. La primera, g de x igual a x cuadrado más 2, es igual que f de x más 2, es decir, es una traslación hacia arriba de 2 unidades, lo vemos ahí en el dibujo. H de x, que es x menos 2 al cuadrado, es igual que f de x menos 2. Por lo tanto, es una traslación hacia la derecha de 2 unidades. Y j de x es x más 3 al cuadrado, o sea que es f de x más 3. Por lo tanto, es una traslación hacia la izquierda de 3 unidades. Vamos a ver ahora dilataciones y contracciones. En sentido vertical, los puntos de la gráfica de la función y igual a k f de x se obtienen multiplicando por k las ordenadas de los puntos de la gráfica de f de y igual a f de x. Si k es mayor que 1, se produce una dilatación. Si k es menor que 1, se produce una contracción. En sentido horizontal, los puntos de la gráfica de la función y igual a f de k por x se obtienen multiplicando por k las abscisas de los puntos de la gráfica y igual a f de x. Si k es mayor que 1 se produce una contracción y si k es menor que 1 se produce una dilatación. Lo vemos también con un ejemplo. A partir de la gráfica del seno vamos a representar 2 seno de x, 1 medio seno de x, seno de 2x y seno de x medios. La primera, g de x, es 2 seno de x, que es igual que 2 de f de x, así que es una dilatación vertical de razón 2. Veis ahí que tienen mismos puntos de corte, solo que está más hacia arriba.
j de x igual a seno de 2x es igual que f de 2x, o sea que es una contracción horizontal de razón 2, es decir, es como si se aplastara la función. En h de x, que es un medio de seno de x, es igual que un medio de f de x, así que es una contracción vertical de razón 0,5, así que h de x será más bajita que f de x. Y k de x seno de x medios es f de x medios, es una dilatación horizontal de razón 0,5. Entonces, en vez de aplanarse, o sea, de hacerse más el periodo más pequeño, se hace el periodo más grande. Y vamos a ver funciones que son simétricas. Vamos a verlas con respecto al eje x. La gráfica de la función igual a menos f de x es la simétrica respecto al eje x de la gráfica de la función igual a f de x. Respecto al eje y, significa que la gráfica de la función f de menos x es simétrica respecto al eje y de la gráfica f de x. Y si respecto a la bisectriz del primer cuadrante, significa que la gráfica de la función igual a f menos 1 de x es simétrica respecto a la función f de x. Por ejemplo, si nos dan la función f de x igual a e elevado a 2x, vamos a representar menos e elevado a 2x, e elevado a menos 2x y neperiano de raíz de x. La función que veis ahí es e elevado a 2x. Menos e elevado a 2x es menos f de x, así que la gráfica es una simétrica a la original, pero con respecto al eje x. E elevado a menos 2x es f de menos x, así que la gráfica es simétrica a la original, pero respecto al eje y. El último caso, que es neperiano de raíz de x, como la función f de x igual a e a la 2x es inyectiva, puedo calcular su función inversa. La voy a calcular aquí y es e elevado a 2x, aplico logaritmos neperianos, quito el exponente de la e, me queda neperiano de y igual a 2x, despejo la x, me queda x neperiano de raíz de y, o sea que la función inversa es neperiano de raíz de x, que es j de x. Entonces, la gráfica de la función e j de x será simétrica respecto a la bisectriz del primer cuadrante de la función f de x. Bien, y hemos terminado con este vídeo de teoría de funciones elementales de matemáticas de cuarto de la ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web para que podáis encontrar más contenido sobre este tema y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y que, bueno, si os ha gustado, darle un like. Muchas gracias.